Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho y mucho se ha escuchado sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, sobre el desenlace, la captura de Nicolás Maduro, también sobre la mucha incertidumbre que hay sobre el futuro del vecino país. Pero por encima de la política, del petróleo, de la economía, de la geopolítica mundial, hay un tema que es fundamental: la gente, la idiosincrasia de un pueblo tan cercano al colombiano como lo es el venezolano. Bienvenidos a La Clave. Bueno, doña Andreina, ¿cómo le va? ¿Cómo le acabó de ir? Qué madrugón, ¿no? Sí, ¿Pudo? 2:15 de la mañana estábamos. ¿Pudo dormir después? No, ¿cómo cree? Yo creo que desde entonces no he dormido muy bien. Pero pongamos en contexto a lo mejor gente que no nos ha visto y tienen toda la razón de decir estos dos de qué están hablando. Usted y yo hablamos, ¿a qué horas fue? ¿Como a la 1:20? ¿1:30 de la Como mañana? a la 1:25 de la mañana. Le sí, dije, señor. Chama, se metieron a Venezuela. Usted me dijo, ya estoy llegando al canal. Yo cuando llegué a las 2, usted ya estaba ahí. Nos sentamos en el set, transmisión desde las 2:20 más o menos, Sí. 2:25 de la madrugada. Nos paramos a las 3 de la tarde. ¿Pudo dormir después de esas 13 horas? No, no hay manera. Uno, desde lo que le digo, desde entonces no he estado, sino en mi casa no se ve otra cosa que no sea Noticias Caracol en vivo, porque debo decir que como en este caso no solamente soy periodista de Noticias Caracol, sino que soy una ávida televidente, ¿no? Cuando estoy en casa solamente quiero ver qué está pasando. Es adicta. Adicta al tema. Sí. Y no he encontrado, de verdad, un lugar en donde vea todo lo que está pasando en tiempo real mejor que lo que estoy viendo en Noticias Caracol en vivo. Eso es sentido de pertenencia en lo que estamos haciendo. Cuando usted que ahora se entera de que Estados Unidos, las tropas gringas, americanas, se están metiendo a su Caracas. A la 1:15 de la mañana, ¿Quién le cuenta? irrumpe mi mamá en mi cuarto, llorando, desesperada, con el altavoz puesto sobre un tío mío. Un tío que está, en donde escucho, taca, 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 Pum, taca, taca. pa, pum. Vive muy cerca de Fuerte Tiuna, muy cerca. Y mi tío desesperado narrando lo que está viendo y diciendo, aquí se metieron. Y oye, están oyendo. Obviamente tenía, O sea, era en vivo y en directo su tío. mi tío Contándole contando a su mamá. y yo escuchando. El hermano de su mamá. El hermano de mi mamá y yo escuchando a través del teléfono de mi mamá esta llamada, ¿no? Y usted que ese corazón a mil. No, pues lo habíamos ya estipulado en el canal, sabíamos que esto podía pasar. Lo primero que yo hago es llamarlo a usted, pero usted ya estaba alistándose porque me dijo su esposa. Luego Él está en una situación compleja en ese momento, se está bañando. Se estaba duchando, exactamente. Llamé al subdirector de noticiero, llamé a mi jefa en Margarita y me alisté y me fui. Y córrale. En ese trayecto, y alguien dirá, ¿a quién le va a importar lo que piense una periodista? Pero es que usted es venezolana y ya nos va a contar su historia un poco. Pero en ese trayecto entre su casa y la sede de Caracol, ¿qué pasaba por su mente? Yo le voy a decir que yo no me permití sentir muchas cosas, sino hasta que llegué a mi casa después de la transmisión. Porque todo era tan incierto que yo pensaba, bueno, esto en un momento no se sabía, sino hasta que estuvimos acá, si realmente era Estados Unidos, si de pronto era una cosa de un golpe interno, un golpe de Estado interno. Entonces, y allá hay tantas fuerzas y hay tantas cosas que todo es tan frágil y tan complicado que yo dije, no, aquí atenidos a la información a ver qué es lo que está pasando realmente. Es decir, si le entiendo, usted estaba como en un estado de, digamos, de alerta. De alerta periodística. Alerta periodística. ¿Cuándo despertó la Andreina venezolana a esto que había pasado? Cuando agarro mi carro y me estoy yendo de la transmisión de más de 12 horas que 13 tuvimos horas. hasta mi casa. En ese momento arranqué a llorar y llamé a mi hermana y llamé a familiares y decía, algo está pasando. Porque ciertamente yo soy periodista, pero pues como usted dice, yo soy venezolana y a mí me ha tocado de cerca, como a todos los venezolanos, el hecho de que en los últimos 27 años hemos tenido un régimen
que ha sacado a más de 8 millones de venezolanos, entre esas yo, del país, que tenemos familiares que viven en terror. Yo tengo, por ejemplo, hoy día, ese día, tías, tíos que se salieron del grupo de familia porque sabían que íbamos a estar compartiendo información por allí y temen que si están en las calles de Caracas haya un retén, los paran, les quitan el celular y ven que hay información que se puede considerar Les dicen que son conspirativa, espías, claro. los meten a la cárcel. Entonces ellos tienen miedo y cuando uno empieza a ver que la familia se empieza a desconectar, los que están en Venezuela, Andreina. claro, uno dice, Es decir, tíos y primos ellos dijeron, yo me salgo mejor del WhatsApp para evitarme líos. se salen del WhatsApp para que nadie, o sea, si llega un mensaje al grupo, que ellos no lo tengan en su teléfono. Esa Andreina venezolana que se vuelve a su casa, que empieza a pensar en sus tíos, en sus papás, en sus tías, en sus primos, en todo ese círculo familiar de la vida. ¿Cuál es el primer venezolano que se le viene a la mente en ese momento? Bueno, yo tengo que decir que mi papá, porque él es pues una persona extremadamente patriótica. Él ha sido profesor toda su vida, profesor de historia de Venezuela, historia universal. Bromeaban en el colegio donde él daba clases que él se arropaba con la bandera. Entonces es una persona que pues sigue muy de cerca todos los acontecimientos de la situación en Venezuela y sabía que iba a estar en un estado de máxima alerta también ante lo que estaba pasando. Yo se lo pregunté a usted en la transmisión, como venezolana, ¿qué sintió? ¿Qué pasó por su mente cuando usted y yo salimos a las 4:30 y algo de la madrugada con el trino, el trino de Trump en su cuenta, en su red social, ese mensaje donde dice, capturamos a Nicolás Maduro y a su esposa? Bueno, hay que recordar que obviamente Nicolás Maduro estaba al frente del país en el periodo más represivo, en el periodo más brutal y en el periodo más violento de estos 27 años de la dictadura en Venezuela. ¿Y qué sintió cuando lo vio así? Yo le puedo decir que eso me estremeció. O sea, yo todavía veo esas imágenes y a veces me tengo que cachetear a ver si lo que estoy viendo es cierto, porque por mucho tiempo nosotros pensábamos que nada de esto iba a pasar. Esto para nosotros es absolutamente surrealista. ¿Cuántas veces lo hablamos usted y yo? Sí, era una posibilidad, pero... Por eso, que no creíamos ya. Sí, pero se veía lejana porque estamos acostumbrados en Venezuela a tener unas grandes emociones. Bueno, ya sí va a pasar, ya está, y no pasaba nada. Y ahora la otra pregunta, ¿qué sintió cuando Estados Unidos, el presidente Trump, fue como a media mañana, no, como a las 11 y pico de la mañana, de ese amanecer, de ese día tan largo, dijo, no, vamos a dejar de presidente interina a Delcy Rodríguez, la segunda de este hombre? Mucha desazón, mucha decepción. ¿Usted qué esperaba? ¿Que dijeran qué? La verdad, después me he dado golpes de realidad y he entendido la estrategia detrás de ello y ya todavía tengo un poco de fe de que hay algo pensado detrás y que es sencillamente un mal necesario en este momento. Pero realmente nosotros seguimos en vilo, no es que estamos en grandes celebraciones porque ya la dictadura acabó, porque claramente no ha acabado, estamos a la expectativa, pero el hecho de que ya no esté Nicolás Maduro hace que algo se esté moviendo. El status quo era aterrador, era triste, era estar en un hueco no sin ver salida, exacto. Algo se está moviendo y lo que sea que pase, creemos que puede ser mejor. Bueno, ¿con cuánta gente de su familia, no me diga ni nombres ni nada, con cuánta gente de su familia ha hablado desde el amanecer? Bueno, amanecer no, porque estuvimos aquí clavados hasta las 3 de la tarde. Desde el sábado pasado a hoy, ¿con cuántos familiares en Venezuela ha hablado? En Venezuela. En Venezuela, muy pocos. Creo que una sola persona, porque los demás no quieren hablar. No quieren, es que el terror es una cosa que pensé que me iba a decir con 30 primos, el tío, la esposa del primo del tío. No quieren que los llamen, no quieren hablar. La paranoia es tal que muchas veces si escriben algo, escriban por Signal, que son otras plataformas que son, o escriban por Telegram, nada de WhatsApp, o sea, uno realmente se da cuenta del estado de terror en el que vive la gente venezolana cuando
escuchas a familiares que ni siquiera es que están en política, no. Un profesor, un odontólogo, que viven en un terror absoluto de que los van a agarrar y los van a meter en la Con cárcel. ese familiar o con esa familiar, no me cuente ni quién es, ¿de qué hablaron? ¿Qué le contó? Bueno, nada, me contó cómo vivió ese momento de la madrugada del viernes pasado. También escuchó y también... También, porque es que casi toda Caracas, que es muy loco, en casi toda Caracas se escuchaban los aviones. Y los helicópteros. Y los helicópteros y los aviones, entonces fue más que todo una narración. Además, la interrumpo, Tiuna, el fuerte Tiuna, que fue tal vez el más golpeado por el ataque americano, queda en una zona cerca a una gran zona residencial de Caracas. Sí, claro. Eso queda cerca de Valle, Coche, Santa Mónica. Todo eso es una zona que está rodeada con varias zonas residenciales y además uno de los ataques fue en la montaña que está allí en el Fuerte Tiuna, y esa montaña se ve desde muchos lugares, que es donde se dice que está la residencia del Ministerio de Defensa. Con ese familiar que ha hablado, ¿qué le dice de su vida en esta semana? ¿Ha cambiado en algo? Sí, aparte pues, del miedo. Estuvo sin luz como 48 horas, más o menos. O sea, hasta casi el lunes. Estuvo sin luz casi 48 horas. Y luego nos piden información acá. O sea, ¿qué es lo que oyen? Porque allá no hay. Es así, ¿sabe qué? Sí. Le tengo que confesar, me ha pasado igual. Colegas venezolanos, ustedes que saben en Bogotá, pero los que están en Caracas son ustedes. Me dicen, no, aquí no sabemos nada. No, allá no. Primero, que no hay medios de comunicación, o sea, ya no hay un periódico que uno pueda buscar, no hay, todo se basa en redes sociales. ¿Sabe qué me impactó a mí? Que los canales de televisión, digamos, los canales no independientes, privados de Venezuela, no informan. No. Primero, ya tienen hace mucho tiempo, digamos, una mordaza puesta. Y su funcionamiento depende de si hacen algún tipo de algo en contra del gobierno o no, entonces ahí se les acaba. Entonces, Andreina, esto es más intuición, más que y feeling suyo. ¿Cuándo cree que ese miedo se va o se puede ir? Cuando estemos en la fase 3 de ese plan que esbozó el secretario de Estado, Marco Rubio. El golpe Rubio. Y la captura, ¿cierto? La primera que viene después del golpe y la captura viene la estabilización. Que es lo que se supone que están. Exacto. Pero luego lo que la uno no entiende es con esta señora y con estos bárbaros ahí, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y el tercero? La recuperación, y viene la transición. Que ahí es cuando los venezolanos sí esperamos que haya unas elecciones nuevamente y que la candidata pueda ser María Corina Machado y que ella, que fue la que hizo el milagro del 28 de julio, pues pueda cobrar ese triunfo. Y ahí viene la otra pregunta. Así como le pregunté qué sintió cuando pasó lo que pasó, cuando se supo de la captura de Maduro, cuando se supo que Trump dice que queda de presidenta interina esta señora Delcy, ¿qué sintió cuando el mismo Trump dijo, es que esta señora no tiene el respaldo en Venezuela de todos estos sectores para hacer ese cambio o para asumirlo? Me parece que fueron unas palabras muy desafortunadas que cayeron muy mal entre la población venezolana porque prácticamente estaba desconociendo la voluntad popular. Luego entendí que él no estaba diciendo que adentro de Venezuela nadie la respeta, refiriéndose a la gente, creo interpretarlo así, sino las estructuras de poder. Claro, las estructuras los militares, de poder. los políticos, los congresistas. Andreina, ¿usted nació en dónde? En Caracas. En Caracas. ¿En qué clínica se nace en Caracas normalmente? Yo nací en la clínica Atías, en la parroquia El Valle, Ajá. que es la parroquia en donde viví toda mi vida. No, devuélvame el caso. ¿Uno nace en una clínica y se cría en dónde? ¿En una parroquia? No, digamos que eso es como decir una localidad. Y uno nace en una clínica. ¿De una localidad? De una localidad, que en ese caso es parroquia. Ok, Ajá. ok. ¿Hace cuánto? Hace 41 años. Ok, joven, hace poquito. ¿Cuánto tiempo vivió en Caracas? Hasta los 24 años. Ok. ¿Cómo fue su infancia y su juventud en Venezuela? Uy, mire, yo le puedo decir que Caracas y Venezuela eran un vividero espectacular. Primero tenemos una familia muy grande, abundante, con muchos primos. La casa de la abuela era
un tropel de gente, la abuela cocinaba en unas ollitas así y yo no entiendo cómo llegábamos 40, 50 personas y comíamos todo de esa olla, o sea, había una capacidad de multiplicar la comida, unos ruidajos, o sea, eso era una cosa, de la mayoría de esas personas quedamos pocos, o sea, pocos, quedamos no, la mayoría estamos en el exilio, casi todos los jóvenes nos fuimos. ¿Cuándo se va usted de Venezuela? Yo me voy de Venezuela después de que empiezan cierran RCTV y yo estudiante de comunicación social. Eso le iba a preguntar, ¿usted estudió comunicación en qué universidad? En la Universidad Católica Andrés Bello. Ok, ¿y qué tiene que ver usted con Radio Caracas Televisión? No tengo nada que ver, pero uno como estudiante de comunicación social empieza a ver que se van cerrando espacios. Eso fue 2007. De libertad, exacto. Sí, fue 28 de mayo de 2007 y ya le voy a contar por qué la fecha. Sí. 27, es que el otro día nació mi hija. ¿Ah, sí? Sí, me tocó la transmisión del cierre de RT. Por eso lo tiene de clarísimo. RCTV y lo tengo clarísimo. Al otro día nació mi hija, se vino un mes antes. Claro. ¿Usted ahí en el momento era estudiante de comunicación? Sí, estaba terminando. Sí. Cerraron RCTV, después yo trabajaba en un conglomerado radial y también empezaron a expropiarle como algunas de los diales, ¿cómo se llama? Algunas de las frecuencias. De las frecuencias a este conglomerado. Entonces yo estaba aquí, éramos cubículos, aquí hay una emisora, aquí hay otra, aquí hay otra. Quedaba yo porque los de acá y los de acá ya se habían ido. Entonces, bueno, se me presentó la oportunidad de venirme a Colombia y no lo dudé porque ya yo sabía, eran pasos de animal gigante. Es decir, usted dijo, yo me voy porque aquí lo que viene es una dictadura. Viene no, evidente. Se consolida y muestra el verdadero rostro. ¿Llega a Colombia en qué año? En el año 2000, entre 2008 y 2009. Vine en 2008, me fui 3 meses y volví en 2009. Pero... ¿Qué siente uno tener que irse de su país? No, Juan Roberto, eso es el desarraigo. Yo creo que es el dolor más grande que puede tener uno como ser humano. Yo no me quejo porque a mí Colombia me ha dado mucho y yo siento que tengo familia. Bueno, usted es colombiana ya. También soy colombiana ya, tengo familia acá. Su nene es colombiano. Tengo un bebé cachaco, que no es lo mismo. Rolazo, o sea... Exacto, cachaco no, rolo. Rolo, pilas sí, pues. Rolo. Sí. Pero no, el desarraigo es terrible. El desarraigo es... es que uno quiere recorrer las calles por las que transitó, ir al colegio donde estudió y todas esas cosas que están inscritas en la memoria emocional. Esa casa de la abuela llena de bulla, de comida. Está hoy sola, solo vive una sola persona allí y es impresionante porque nosotros de verdad eso eran unas reuniones y todos vivimos con nostalgia. Desde las esquinas más los extremos del mundo, hay gente en Irlanda, tenemos gente en Barcelona, tenemos gente en todos lados y todos convergemos en un grupo de WhatsApp para hablar de la nostalgia de los años en que estábamos juntos. En eso se convirtió. Andreina, usted cuando ha pasado todo esto, antes de esta última pregunta, se fueron sus primos, se fueron a estudiar, se fueron a vivir a todo lado. ¿Ellos qué le decían? ¿Lo mismo? ¿El dolor de haber dejado Venezuela? Claro, no, es evidente. Muchos de ellos se han convertido en, no sé, cantantes. Hay uno que es cantante, canta música venezolana, es uno de esos músicos, tantos músicos venezolanos que se fueron, porque allí había mucha cultura musical. Sí. Es uno de los músicos que se fueron y, por ejemplo, vive en Madrid y hace unos conciertos. Claro, la diáspora en Madrid es gigantesca, hace conciertos para un montón de gente venezolana que a cantar música de Venezuela. Entonces se convirtieron, no solo digo mi familia, sino muchos nos hemos convertido de alguna manera en embajadores de Venezuela, pues de lo bonito de Venezuela, porque también sabemos que hay otras personas que hacen el mal y que han hecho muy mala prensa a la migración venezolana, pero somos mucho más los buenos. Y vuelvo a la casa de la abuela. Esa casa de la abuela que tiene solo una persona, casi que es el símbolo de lo que es Venezuela, ¿no? La Venezuela que se fue. Claro. ¿Y esa Venezuela usted cree que va a volver? Yo creo que todos tenemos el anhelo de volver. O sea, yo tengo mi vida en Colombia, pero yo siempre... No, un momento, devuélvame el cassette. ¿Usted se quisiera devolver a Venezuela?
yo tengo que retirarme en Venezuela. Eso espero. Pero eso será en muchos años, ¿no? Muchos años. Porque aquí no la dejamos ir. Muchos años ¿Ves? todavía, Usted ¿no? ya tiene la nacionalidad colombiana, Claro. pero su esposo es venezolano. También. Ajá. Sí, sí, O sea, usted tiene ahí el arraigo. claro, totalmente. Andreina, si su hijo le pregunta cuando ya esté grandecito, ¿cómo fue irse, volver? Cuando él le diga, mamá, yo soy colombiano, pero soy venezolano, ¿usted qué le va a decir? No, que uno puede ser de varias partes. Yo también me siento muy colombiana, la verdad. Yo no voy a decir que Colombia también es mi país, pero que él puede estar donde sea que su corazón lo llame. Y yo siento que a mí mi corazón hoy día me llama a algún día volver a Venezuela, así que no podría decirle que haga lo contrario. A usted le ha ido bien, usted es una mujer que le ha ido muy bien en su vida, en su carrera, en su vida familiar, en ese desarraigo tan duro. Pero es que, ¿qué cantidad de historias de venezolanos sufriendo por esa salida? Es decir, todos los conocemos, los hemos visto. Todo el mundo conoce a alguien, sobre todo aquí en Colombia. Y eso que, por ejemplo, nosotros que estamos en Colombia nos sentimos casi un poquito como en Venezuela, porque Sí. la idiosincrasia es Claro, muy parecida, la parecido. cultura es muy igual. Ahora ya conseguimos areperas venezolanas en cada esquina de Bogotá. No sé, Venezuela, vaya usted a Barranquilla, vaya usted a Bucaramanga, en Cali, Claro. una cantina en Medellín, una cantina en una colonia gigante. Andreina, ¿usted qué siente cuando estigmatizan a los venezolanos que han llegado a Colombia? Y en general al mundo, porque di ejemplo lo de Chile, mire cómo montaron la campaña política, el que hoy es presidente electo, la montó contra los venezolanos. Él dijo, se me van de aquí porque los voy a sacar a patadas. ¿Qué siente una venezolana cuando pasa lo que pasa con los venezolanos que han salido de su país? Pues, y primero como venezolana y también como periodista, porque siento muchas veces que lo malo siempre hace más bulla, ¿no? Y entonces lo que es titular o lo que es noticia siempre es cuando un venezolano hizo un mal, pero es difícil ver que, bueno, sea noticia el venezolano que montó su panadería, que tiene sus no sé cuántos empleados, que está empleando colombianos, que está... Entonces a veces me parece que las cifras son descarnadas porque logran que se estigmatice a todo un pueblo, y si alguien sabe o algún pueblo sabe de estigmatización es Colombia, que por muchos años la sufrió en el pasado. Entonces... la sufrí en Venezuela, claro, entre otros. y la sufrió en Venezuela, entre otros. Entonces yo creo que esto me ha dado una gran lección, o sea, como periodista y como humano, de que estigmatizar es terrible, porque es es endilgarle a un grupo humano muy complejo y muy diverso cosas que solamente hace un pequeño grupo que hace más ruido. Andreina, la chama binacional, como le decimos, gracias por estar en La Clave. No, un gusto hablar con ustedes.